¿Qué vamos a hacer ahora? No imaginé que esto pasaría. A los 55 años, la empleada de la casa grande era olvidada e ignorada, pero ocultaba un secreto capaz de cambiar el destino de aquella familia, mientras las miradas se llenaban de juicio y el escándalo amenazaba con destruir reputaciones. Una duda comenzó a infiltrarse silenciosamente por los pasillos de la casa grande. Su vientre crecía, su cuerpo cambiaba, y el nombre del padre que ella susurraba era el más prohibido de todos en aquella hacienda. Cuando la noticia se difundió, de que la empleada esperaba un hijo del joven heredero de apenas 24 años, el impacto fue inmediato. Algunos lo llamaron mentira, otros, pecado, pero había algo imposible de ignorar. Las señales estaban allí, visibles, incuestionables, o al menos eso parecía, mientras las miradas se colmaban de juicio y el escándalo amenazaba con destruir reputaciones. Una sola pregunta resonaba por los corredores de la casa grande. ¿Y si aquello no era lo que todos pensaban? Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. La hacienda Montecristo se alzaba imponente sobre las colinas del norte, rodeada de viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era el año 1878, y aquella propiedad representaba más que riqueza. Era el símbolo del linaje de los Valcárcel, una familia cuyo apellido se pronunciaba con reverencia en toda la región. Las paredes blancas de la casa grande brillaban bajo el sol de octubre, y los balcones de hierro forjado vigilaban los caminos polvorientos que conducían hacia el pueblo. Dentro de aquellos muros vivían secretos que el tiempo había enterrado con cuidado, historias que nadie se atrevía a mencionar en voz alta, y en el centro de todo aquello, invisible para la mayoría, trabajaba Encarnación Domínguez, una mujer de 55 años cuya existencia había pasado desapercibida durante décadas. Encarnación había llegado a la hacienda cuando apenas tenía 16 años. Era huérfana, sin familia conocida, y había sido contratada para ayudar en la cocina. Con el paso de los años, su figura menuda y encorvada se había vuelto parte del mobiliario. Nadie la miraba realmente, nadie preguntaba por su vida. Vestía siempre de gris oscuro, con el cabello recogido en un moño apretado que dejaba ver algunas hebras blancas. Sus manos, ásperas por el trabajo constante, se movían con eficiencia silenciosa entre ollas y platos. Nunca levantaba la voz, nunca pedía nada para sí misma. Era, en palabras del viejo mayordomo Esteban, una sombra confiable. Pero las sombras también tienen historias, y la de Encarnación estaba a punto de salir a la luz de la manera más escandalosa posible. Todo comenzó una mañana de septiembre, cuando la cocinera principal, Doña Remedios, notó algo extraño. Encarnación, que jamás faltaba al trabajo ni se quejaba de nada, había vomitado discretamente en el patio trasero. Luego, durante el almuerzo, rechazó la carne de cerdo que siempre había comido sin problema. Remedios, mujer de 60 años y lengua afilada, observó en silencio. 2 días después, volvió a ocurrir. Esta vez, Encarnación tuvo que sentarse en medio de la preparación del pan, pálida como la harina que tenía entre las manos. ¿Te sientes mal, mujer?, preguntó Remedios con tono seco. Encarnación negó con la cabeza, pero sus ojos decían otra cosa. Había miedo en ellos, y algo más, una especie de resignación antigua, como si supiera que lo inevitable finalmente había llegado. Una semana más tarde, fue imposible ignorarlo. El vestido gris de Encarnación, siempre holgado, comenzó a ajustarse de manera sospechosa alrededor del vientre. No era mucho, apenas un bulto sutil, pero para ojos entrenados como los de Remedios, aquello era inconfundible. La cocinera esperó hasta estar a solas con la empleada en la despensa, rodeadas de sacos de harina y tarros de miel. Dime la verdad, Encarnación, ¿estás encinta? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Encarnación bajó la mirada, y sus labios temblaron. Finalmente, con voz apenas audible, susurró:
Sí, Remedios retrocedió como si la hubieran abofeteado. Una mujer de 55 años, embarazada. Aquello era imposible, absurdo, y sin embargo, allí estaba, frente a ella, con el vientre creciendo lentamente bajo el vestido gris. ¿Quién es el padre? La pregunta salió como un latigazo. Encarnación cerró los ojos. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas. Don Santiago, dijo, y el nombre cayó entre ellas como una piedra en un pozo sin fondo. Santiago de Valcárcel, el heredero, el joven señorito de 24 años, apuesto, educado en Madrid, destinado a casarse con alguna dama de buena familia, el futuro de la hacienda, y según aquella mujer olvidada, el padre de la criatura que crecía en su vientre imposible. Remedios sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Aquello no era simplemente un escándalo, era la destrucción de todo lo que la familia Valcárcel representaba. Si la noticia se difundía, la reputación del heredero quedaría arruinada. El matrimonio que su madre, doña Leonor, había estado negociando durante meses con la familia Mendoza se desmoronaría, y la propia Encarnación. ¿Qué le ocurriría a ella? En el mejor de los casos, sería expulsada de la hacienda sin referencias. En el peor, el escándalo podría alcanzarla de formas que Remedios prefería no imaginar. Estás mintiendo, dijo Remedios, aunque su voz carecía de convicción. Don Santiago jamás. Tú eres una vieja. ¿Cómo pretendes que alguien te crea? No miento, respondió Encarnación con una calma que helaba la sangre. Y él lo sabe, él sabe la verdad. Aquella misma tarde, Remedios corrió a buscar al mayordomo Esteban. El hombre, de 68 años, había servido a la familia Valcárcel durante toda su vida. Era discreto, leal, y sabía cuando un problema requería la intervención inmediata de los señores. Escuchó la historia de Remedios sin interrumpir, con el rostro cada vez más pálido. Esto debe llegar a oídos de doña Leonor, dijo finalmente, pero con cuidado, mucho cuidado. Doña Leonor de Valcárcel era una mujer de hierro, viuda desde hacía 10 años, había mantenido la hacienda funcionando con mano firme, educado a su único hijo Santiago con disciplina estricta, y protegido el apellido familiar como si fuera un tesoro sagrado. Cuando Esteban le informó sobre las acusaciones de Encarnación, su rostro no mostró emoción alguna, simplemente ordenó que la empleada fuera llevada a su presencia de inmediato. El encuentro ocurrió en el salón principal, bajo la mirada severa de los retratos ancestrales que colgaban de las paredes. Encarnación entró con la cabeza baja, las manos entrelazadas sobre el vientre. Doña Leonor la observó desde su silla de respaldo alto, vestida de negro riguroso, con el cabello gris perfectamente peinado. Mírame, ordenó. Encarnación obedeció. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, se encontraron con los de su señora. ¿Es cierto lo que dices? ¿Que mi hijo es el padre de esa criatura? Sí, señora. ¿Y cómo ocurrió semejante cosa? Explícame, si es que tienes explicación. Encarnación respiró profundo. Su voz, cuando habló, era firme a pesar del temblor en sus manos. Fue en junio, señora. Don Santiago volvió de Madrid una noche, tarde, después de que todos se habían retirado. Yo estaba en la cocina, terminando de limpiar. Él entró, pidió agua, hablamos, y entonces él me tocó, me dijo palabras que yo no esperaba, me dijo que siempre me había visto, que yo era diferente. No sé cómo ocurrió, señora, solo sé que ocurrió. Doña Leonor permaneció inmóvil durante varios segundos. Luego, lentamente, se puso de pie. Mi hijo jamás tocaría a una mujer como tú. Eres vieja, insignificante. Esto es una mentira calculada para obtener dinero o arruinar nuestro nombre. No sé cuál de las dos cosas buscas, pero te advierto, no lo conseguirás. No busco nada, señora, respondió Encarnación con voz quebrada. Solo digo la verdad, repitió doña Leonor con desprecio. Mañana llamaré al doctor Herrera para que te examine. Si realmente estás embarazada, lo sabremos. Y si mientes sobre mi hijo, pagarás las consecuencias. Aquella noche, Encarnación no durmió. Permaneció despierta en su pequeño cuarto del ala de servicio, mirando el techo agrietado mientras escuchaba el viento golpear contra las ventanas.
Sabía que había cruzado un punto sin retorno, había pronunciado el nombre del heredero en voz alta, y ahora todo dependería de lo que el médico dijera, pero había algo más, algo que ni siquiera Remedios o doña Leonor imaginaban. La verdad detrás de aquel embarazo era mucho más compleja y oscura de lo que cualquiera podría sospechar, porque Encarnación no había mentido. Santiago realmente era el padre, pero las circunstancias eran algo que nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para escuchar. Si esta historia te atrapa desde el principio, suscríbete ahora para no perderte lo que sigue. El doctor Julio Herrera llegó a la hacienda Montecristo al mediodía siguiente, conduciendo su carruaje negro tirado por un caballo castaño. Era un hombre de 50 años, con barba recortada y gafas redondas que le daban un aire de erudito. Había atendido a la familia Valcárcel durante más de 2 décadas, desde partos hasta fiebres, y gozaba de la confianza absoluta de doña Leonor. Cuando ella le explicó la situación por carta urgente, el médico sintió una mezcla de incredulidad y curiosidad profesional. Una mujer de 55 años embarazada era algo que él jamás había visto en su carrera, y la acusación contra el joven Santiago añadía una capa de escándalo que hacía todo el asunto aún más delicado. Doña Leonor lo recibió en su despacho privado, una sala forrada de libros donde se manejaban los asuntos importantes de la hacienda. Le ofreció té, que el doctor aceptó con un gesto cortés, y luego fue directa al punto. Necesito que examine a esa mujer y me diga la verdad. ¿Está realmente embarazada? Y si lo está, ¿es posible que mi hijo sea el padre? El doctor Herrera ajustó sus gafas. Doña Leonor, examinar a la mujer es sencillo. Determinar paternidad, por otro lado, es imposible con los medios que tenemos, pero puedo evaluar su estado general, calcular tiempos, y darle mi opinión médica sobre la verosimilitud de sus afirmaciones. Eso es todo lo que pido. Encarnación fue llevada a una habitación pequeña, en el ala este, lejos de las miradas del resto del personal. El doctor Herrera entró acompañado de doña Remedios, quien actuaría como testigo del examen. La empleada estaba sentada en una silla de madera, con las manos apretadas sobre el regazo. Su rostro mostraba cansancio y resignación. Buenas tardes, Encarnación, saludó el médico con tono profesional. Necesito examinarte. Por favor, coopera. Ella asintió sin hablar. El examen duró 20 minutos. El doctor Herrera palpó el abdomen de la mujer, escuchó con su estetoscopio, hizo preguntas sobre sus síntomas, náuseas, mareos, cambios en el apetito, última menstruación. Encarnación respondió a todo con voz monótona, como si estuviera recitando una letanía conocida. Cuando terminó, el médico se apartó y miró a Remedios con expresión seria. Déjenos solos un momento, dijo. Remedios obedeció a regañadientes, cerrando la puerta tras de sí. El doctor Herrera se sentó frente a Encarnación y la observó en silencio durante unos segundos antes de hablar. Dime la verdad, mujer. ¿Realmente crees que estás embarazada? No lo creo, doctor. Lo sé. ¿Y don Santiago? Encarnación bajó la vista. Él es el padre. No hay otro hombre en mi vida. Nunca lo hubo. El médico suspiró profundamente. Había algo en la manera en que ella hablaba, una certeza tranquila que no parecía propia de alguien que estuviera mintiendo. Pero también había algo extraño, algo que no encajaba del todo. Decidió presionar un poco más. Encarnación, a tu edad, un embarazo es extremadamente inusual. De hecho, en mis 30 años de práctica, nunca he visto un caso confirmado de embarazo en una mujer mayor de 50 años. Es posible que lo que experimentas sea otra cosa, un tumor, una inflamación, incluso cambios hormonales que simulan síntomas de gestación. ¿Has considerado eso? Los ojos de Encarnación se llenaron de lágrimas nuevamente, pero su voz permaneció firme. Doctor, sé lo que siento dentro de mí. No es un tumor, no es una enfermedad, es una vida. El doctor Herrera se puso de pie y caminó hacia la ventana. Afuera, los viñedos se extendían bajo el sol de octubre, verdes y ordenados. Todo en aquella hacienda parecía estar en su lugar, excepto este caso que desafiaba la lógica médica y amenazaba con destruir una familia respetable. Cuando regresó al despacho de doña Leonor,
Su rostro era inescrutable. La señora lo esperaba de pie, junto a la chimenea apagada, con las manos cruzadas sobre el pecho. ¿Y bien?, preguntó sin preámbulos. Doña Leonor, la mujer presenta todos los síntomas clásicos de un embarazo temprano: náuseas, sensibilidad abdominal, aumento de volumen en la región uterina. Su última menstruación fue hace aproximadamente 3 meses, lo cual coincide con la línea temporal que ella describe. Pero eso es imposible. Ella tiene 55 años, lo sé, y sin embargo, los síntomas están ahí. He visto casos de embarazos tardíos en mujeres de 40 y tantos años, pero nunca a esta edad. Necesito más tiempo para confirmar. Pero basándome en lo que he visto hoy, es posible que esté diciendo la verdad sobre el embarazo. Doña Leonor palideció visiblemente, se aferró al respaldo de una silla como si necesitara apoyo físico. ¿Y mi hijo? ¿Es posible que él sea el padre? El doctor Herrera eligió sus palabras con cuidado. Eso no puedo determinarlo con certeza, pero si ella afirma que no ha estado con ningún otro hombre, y el tiempo coincide con la presencia de don Santiago en la hacienda, entonces sí, es posible. Dios mío, susurró doña Leonor, y por primera vez desde que el doctor la conocía, la vio verdaderamente asustada. Aquella tarde, Santiago de Valcárcel fue llamado al despacho de su madre. El joven entró con paso seguro, vestido con traje de montar y botas altas. Era alto, de facciones aristocráticas, con cabello oscuro peinado hacia atrás y ojos verdes que heredaba de su difunto padre. Tenía la confianza natural de alguien que nunca había conocido la adversidad real. Madre, ¿para qué me llamas con tanta urgencia? Iba a revisar los establos. Doña Leonor lo miró fijamente. Siéntate, Santiago. El tono hizo que el joven obedeciera de inmediato. Su madre nunca usaba ese registro a menos que algo grave hubiera ocurrido. ¿Qué sucede? La empleada, Encarnación Domínguez, ¿la recuerdas? Santiago frunció el ceño, pensando, ¿la mujer mayor de la cocina? Creo que sí. ¿Por qué? ¿Qué? Ella afirma que está embarazada, y dice que tú eres el padre. El silencio que siguió fue absoluto. Santiago se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Luego, bruscamente, estalló en carcajadas. Esa mujer, madre, eso es ridículo, es una locura. Yo jamás, jamás que, Santiago, interrumpió doña Leonor con voz cortante, ¿jamás la tocaste? ¿Jamás hablaste con ella a solas? ¿Jamás estuviste en la cocina de noche cuando regresaste de Madrid? La risa de Santiago se apagó lentamente. Su rostro cambió, pasando de la diversión al desconcierto y luego a algo que se parecía peligrosamente a la culpa. Yo hablé con ella una noche, sí, pero no pasó nada, solo hablamos. ¿De qué hablaron? No lo recuerdo bien. Estaba cansado del viaje. Ella me dio agua. Hablamos de cosas sin importancia, nada más. Doña Leonor se acercó a su hijo y lo miró directamente a los ojos. Santiago, necesito que me digas la verdad, toda la verdad. ¿Tocaste a esa mujer? El joven heredero sostuvo la mirada de su madre durante varios segundos. Luego, lentamente, negó con la cabeza. No, madre, te juro que no. Pero había algo en su voz, una vacilación casi imperceptible, que hizo que doña Leonor sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Conocía a su hijo, y sabía cuando mentía. Dime en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar, quiero leer tu opinión. Esa noche, la hacienda Montecristo se sumió en un silencio tenso. Los sirvientes hablaban en susurros, especulando sobre lo que ocurría. Remedios había difundido la noticia entre el personal de confianza, y ahora todos sabían que Encarnación afirmaba llevar un hijo del joven señorito. Las opiniones estaban divididas. Algunos creían que la mujer mentía buscando dinero, otros pensaban que don Santiago había cometido un error terrible en un momento de debilidad, pero nadie, absolutamente nadie, imaginaba que la verdad era aún más extraña de lo que cualquiera podría concebir. Durante los días siguientes, la tensión en la hacienda Montecristo alcanzó niveles insoportables. Doña Leonor había ordenado que Encarnación fuera confinada a su cuarto,
sin permiso para salir o hablar con nadie excepto cuando fuera necesario. La empleada aceptó su reclusión con la misma resignación silenciosa que había caracterizado toda su vida, pero en sus ojos brillaba algo nuevo, una determinación férrea que desconcertaba a quienes la veían. No parecía una mujer desesperada tratando de mantener una mentira, parecía alguien que sabía exactamente lo que iba a ocurrir y estaba preparada para enfrentarlo. Santiago, por su parte, había cambiado notablemente. El joven confiado y despreocupado que solía recorrer la hacienda con paso seguro, ahora parecía inquieto, distraído. Pasaba horas encerrado en su habitación, y cuando salía, evitaba las miradas del personal. Doña Leonor lo observaba con creciente preocupación. Conocía a su hijo mejor que nadie, y sabía que algo lo atormentaba, pero cada vez que intentaba hablar con él sobre el asunto, Santiago insistía en su inocencia con palabras que sonaban cada vez más huecas. El doctor Herrera regresó 3 días después para realizar un segundo examen. Esta vez trajo consigo un pequeño maletín de cuero que contenía instrumentos más precisos, un estetoscopio mejorado, viales para muestras, un cuaderno donde anotaba observaciones detalladas. Doña Leonor insistió en estar presente durante el examen, junto con Remedios. Querían testigos creíbles para lo que fuera que el médico descubriera. Encarnación fue llevada nuevamente a la misma habitación del ala este. Esta vez, su vientre era más prominente, un hecho que no pasó desapercibido para ninguno de los presentes. El doctor Herrera realizó el examen con minuciosidad científica, palpando, escuchando, midiendo. Cuando terminó, su rostro mostraba una mezcla de fascinación y perplejidad. Doña Leonor, necesito hablar con usted en privado. Salieron al pasillo, dejando a Encarnación y Remedios dentro de la habitación. El médico respiró profundo antes de hablar. El embarazo es real, no hay duda posible. He detectado movimiento, puedo palpar claramente la forma del útero expandido, y los síntomas son consistentes con una gestación de aproximadamente 4 meses. Pero eso es médicamente imposible, protestó doña Leonor. Debería serlo, admitió el doctor. Y sin embargo, aquí estamos. He leído sobre casos raros en revistas médicas europeas, embarazos tardíos que desafían la lógica, pero nunca pensé que vería uno con mis propios ojos. ¿Y el padre? El doctor Herrera dudó. Eso es lo más extraño, doña Leonor. Si esta mujer dice la verdad sobre no haber estado con ningún otro hombre, entonces el padre tendría que ser alguien de esta casa. Y dado el momento en que ella sitúa la concepción, junio de este año, y que don Santiago regresó de Madrid precisamente en esas fechas, la cronología coincide. Doña Leonor cerró los ojos, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué sugiere que hagamos? Sugiero que confronte a su hijo nuevamente, y esta vez, con evidencia médica en mano. Si él niega los hechos, entonces tendremos que considerar otras posibilidades, que la mujer esté mintiendo sobre la identidad del padre, o que haya algo más en esta historia que no estamos viendo. Aquella noche, doña Leonor convocó a Santiago a la biblioteca. Era una sala imponente, con estanterías de roble que llegaban hasta el techo y una gran mesa de trabajo donde el difunto don Rodrigo había administrado la hacienda durante décadas. Ahora, bajo la luz amarillenta de las lámparas de aceite, madre e hijo se enfrentaron. Santiago, el doctor Herrera, ha confirmado que Encarnación está embarazada. No es un tumor, no es una ilusión, es un embarazo real, y ella sigue afirmando que tú eres el padre. Santiago apretó los puños sobre la mesa. Ya te dije que no pasó nada. ¿Nada? ¿Estás completamente seguro? El joven heredero se puso de pie bruscamente, alejándose de su madre. Caminó hacia la ventana y miró hacia la oscuridad exterior. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Estaba borracho. Doña Leonor sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué? Aquella noche en junio, cuando regresé de Madrid, había estado bebiendo con unos amigos en el camino. Llegué tarde, entré por la cocina para no despertar a nadie. Ella estaba allí, hablamos, y llora. Yo no recuerdo todo lo que pasó después. Estaba muy borracho, madre, pero no creo que haya hecho algo así. No con ella. ¿No lo crees? ¿O no lo sabes?
Santiago se volvió hacia su madre, y en su rostro había verdadero tormento. No lo sé, y eso es lo que me está matando. No lo sé con certeza. Doña Leonor se cubrió el rostro con las manos. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. El silencio de la biblioteca era opresivo, roto apenas por el crepitar de las lámparas. Finalmente, la señora de la casa bajó las manos y miró a su hijo con dureza. Si lo que dices es cierto, entonces hemos cometido una injusticia terrible con esa mujer. Y si no lo es, entonces ella está jugando con nosotros de manera calculada. Necesitamos llegar al fondo de esto. ¿Cómo? Hablaré con ella, a solas, y le haré preguntas que nadie más ha hecho. Al día siguiente, doña Leonor visitó el cuarto de Encarnación. Era la primera vez en décadas que la señora de la casa entraba en aquella habitación pequeña y austera, con una cama estrecha, un baúl viejo y una ventana que daba al patio de servicio. Encarnación estaba sentada en la cama, cosiendo un pañuelo con manos temblorosas. Cuando vio entrar a doña Leonor, dejó la costura y se puso de pie. Siéntate, ordenó la señora. Voy a hacerte unas preguntas, y quiero respuestas honestas. Encarnación obedeció, con las manos sobre el vientre. ¿Por qué mi hijo?, preguntó doña Leonor directamente. De todos los hombres que podrías haber acusado, ¿por qué elegiste al heredero de esta casa? Porque él es el padre, respondió Encarnación con calma. No lo elegí, es simplemente la verdad. ¿Y qué pasó exactamente aquella noche de junio? Encarnación respiró profundo antes de responder. Don Santiago entró a la cocina pasada la medianoche. Yo estaba terminando de limpiar. Él pidió agua, se sentó a la mesa. Estaba diferente, hablaba con suavidad, me preguntó sobre mi vida, cosas que nadie me había preguntado jamás. Me dijo que siempre había notado mi trabajo, mi silencio, que yo era especial. Luego se acercó, me tocó la cara, y llora. Yo no supe qué hacer, señora. Soy una mujer vieja, olvidada, y de repente el hombre más joven y hermoso de esta casa me estaba mirando como si yo importara. Si quieres saber la verdad detrás de este secreto, suscríbete, aquí contamos lo que otros callan. Continúa, lo que pasó después fue confuso. Él me besó, me llevó hacia la despensa, y allí ocurrió. Fue rápido, señora, y cuando terminó, él se fue sin decir nada más. Al día siguiente, actuó como si nada hubiera pasado, como si yo siguiera siendo invisible. Doña Leonor escuchó todo sin interrumpir. Cuando Encarnación terminó, hubo un largo silencio. ¿Y nunca pensaste en decir algo antes? ¿En protegerte? ¿Protegerme? Una risa amarga escapó de los labios de Encarnación. Señora, soy una empleada de 55 años. ¿Quién me habría creído? ¿Quién habría tomado mi palabra sobre la de don Santiago? Callé porque sabía que no tenía opción, hasta que descubrí que estaba embarazada, y entonces ya no pude callar más. Doña Leonor salió del cuarto de Encarnación con la mente en tumulto. La historia que acababa de escuchar tenía una coherencia terrible, una lógica que encajaba demasiado bien con el comportamiento errático de Santiago durante los últimos meses. Pero había algo más, algo que la mujer no había dicho, un detalle que flotaba en el aire como una sombra sin nombre. La señora de la casa podía sentirlo, ese instinto que había desarrollado durante años, administrando la hacienda y criando a un hijo solo. Había una pieza faltante en este rompecabezas, y necesitaba encontrarla antes de que todo se desmoronara por completo. Esa tarde, mientras Santiago cabalgaba por los viñedos tratando de escapar de sus propios demonios, doña Leonor tomó una decisión drástica. Necesitaba información, y la única manera de obtenerla era buscando en lugares donde nadie había mirado aún. Llamó al mayordomo Esteban a su despacho y le dio una orden que el viejo sirviente jamás habría esperado escuchar. Quiero que registres la habitación de Santiago. Busca cualquier cosa que pueda arrojar luz sobre este asunto. Cartas, diarios, cualquier documento que él haya guardado. Esteban palideció. Señora, con todo respeto, eso sería una violación de su privacidad. Lo sé, y sin embargo, te lo ordeno. Mi hijo puede estar mintiendo, o puede estar diciendo la verdad sin saberla. Necesito certezas, Esteban.
Las necesito ahora. El mayordomo asintió con grave expresión y se retiró. Una hora más tarde, mientras Santiago seguía fuera, Esteban entró en la habitación del joven heredero. Era un espacio amplio, decorado con muebles de caoba oscura, cortinas de terciopelo verde y una cama con dosel. Sobre el escritorio había libros de administración, mapas de la propiedad y algunas cartas de amigos de Madrid. Esteban revisó cada cajón con manos temblorosas, sintiendo el peso de la traición a la confianza que Santiago había depositado en él durante años. Pero las órdenes de doña Leonor eran absolutas. Fue en el último cajón del escritorio, escondido bajo un montón de facturas viejas, donde Esteban encontró algo que lo hizo detenerse en seco. Era una carta doblada, con el papel amarillento y manchado, como si hubiera sido leída y releída muchas veces. La caligrafía era femenina, elegante pero temblorosa. Esteban la desplegó con cuidado y comenzó a leer. A medida que avanzaba, sus ojos se abrieron cada vez más. Cuando terminó, guardó la carta en su bolsillo y salió de la habitación con el corazón latiendo violentamente. Doña Leonor lo esperaba en la biblioteca. Cuando vio la expresión del mayordomo, supo que había encontrado algo importante. ¿Qué es? Esteban le entregó la carta, sin decir palabra. Doña Leonor la leyó en silencio, y con cada línea, su rostro se transformaba. Cuando terminó, la dejó caer sobre la mesa como si quemara. Dios santo, susurró. Entonces era cierto, todo era cierto. La carta estaba fechada en agosto de ese año, 2 meses después de la noche en cuestión. Estaba firmada por Encarnación, y en ella, con palabras simples pero desgarradoras, la mujer le contaba a Santiago sobre el embarazo. Le rogaba que la escuchara, que no la abandonara, que reconociera lo que había ocurrido entre ellos. Y al final, con letra aún más temblorosa, escribía: sé que soy vieja y no merezco su atención, pero la vida que llevo dentro es inocente. Por favor, don Santiago, no me condene al olvido. ¿Qué es? Santiago nunca había respondido a esa carta. La había guardado, la había escondido, y había tratado de olvidarla. Pero el olvido nunca funciona cuando la verdad está viva y creciendo. Cuando Santiago regresó del paseo, encontró a su madre esperándolo en el vestíbulo principal. Su rostro era una máscara de furia contenida. Sin decir palabra, le mostró la carta. El joven la tomó con manos temblorosas, la reconoció de inmediato, y todo el color abandonó su rostro. Madre, no, interrumpió doña Leonor con voz glacial. No me des excusas, me mentiste, le mentiste a esa mujer. Y ahora nos has metido a todos en un escándalo que podría destruir este apellido que tu padre y yo construimos durante décadas. Estaba asustado, dijo Santiago, y por primera vez, su voz se quebró. Cuando recibí esa carta, no supe qué hacer. Pensé que si la ignoraba, el problema desaparecería. Pensé que quizás ella se había confundido, que yo no podía ser el padre porque, ¿cómo es posible? Es una mujer vieja, madre. ¿Cómo iba a quedar embarazada? El doctor Herrera ha confirmado que es posible. Raro, sí, inusual, extraordinario, pero posible. Y tú, en lugar de enfrentar las consecuencias de tus actos, elegiste esconderte detrás de la cobardía. Santiago se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. ¿Qué voy a hacer? Vas a hacer lo correcto, respondió doña Leonor con firmeza. Vas a reconocer a esa criatura, vas a proveer para ella, y vas a enfrentar las consecuencias sociales que esto traerá. Pero el matrimonio con los Mendoza se acabó. No hay manera de que esa alianza sobreviva a este escándalo. Tendremos que encontrar otra forma de asegurar el futuro de la hacienda. Aquella noche, doña Leonor convocó nuevamente a Encarnación a su despacho. Esta vez, su actitud era diferente. No había hostilidad en su mirada, sino una especie de respeto cansado. Le indicó que se sentara y le sirvió personalmente una taza de té, gesto que dejó a la empleada completamente desconcertada. He encontrado tu carta, dijo doña Leonor, la que le escribiste a mi hijo en agosto. Encarnación bajó la vista. Pensé que si se la enviaba, él entendería, que quizás hablaría conmigo, pero nunca respondió. Lo sé, y eso fue un error terrible de su parte. Encarnación, he sido injusta contigo,
Te he tratado como si fueras una mentirosa, cuando en realidad eres una víctima de las acciones irresponsables de mi hijo. Las lágrimas corrieron por el rostro arrugado de Encarnación. Yo no quería esto, señora, no quería causar problemas, solo quería que él supiera, y ahora lo sabe, todos lo sabemos. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos con esta situación? Encarnación levantó la vista, sorprendida. ¿Usted me está preguntando a mí? Sí, porque aunque mi hijo sea el padre, tú eres quien llevará a esta criatura, tú eres quien enfrentará los comentarios, las miradas, el juicio de la sociedad. Mereces tener voz en lo que sucederá a continuación. Por primera vez en su vida, Encarnación se sintió vista, verdaderamente vista, no como una sombra, no como un par de manos que lavaban platos y cocinaban guisos, sino como una persona con voz y elección. Quiero que mi hijo tenga un futuro, dijo finalmente. No me importa qué digan de mí, pero esta criatura merece una oportunidad. Si esto te toca, escribe quiero más en los comentarios para mostrar que perteneces a esta comunidad. Doña Leonor asintió lentamente. Entonces haremos lo siguiente, tú permanecerás en la hacienda durante el embarazo. Tendrás atención médica adecuada. Cuando nazca la criatura, será reconocida legalmente como hija de Santiago. No será heredera, pero tendrá un nombre y una posición, y tú recibirás una pensión que te permita vivir con dignidad el resto de tus días. Encarnación no podía creer lo que estaba escuchando. Era más de lo que jamás se había atrevido a esperar. Gracias, señora, gracias, pero doña Leonor levantó una mano. Aún no termino. Hay algo más que necesito saber. Algo que el doctor Herrera mencionó y que me ha estado inquietando. ¿Estás completamente segura de que Santiago es el único hombre con quien has estado? Sí, señora, lo juro por todo lo que es sagrado. Entonces necesito que me expliques algo. El doctor dice que el embarazo es inusual, pero no imposible. Sin embargo, hay detalles médicos que no le cuadran del todo, y yo necesito saber. ¿Hay algo más que no nos hayas dicho? Encarnación palideció visiblemente. Sus manos comenzaron a temblar. Señora, la verdad, Encarnación, por favor. La mujer cerró los ojos, y cuando los abrió nuevamente, había en ellos una profundidad de dolor que atravesó el corazón de doña Leonor. Hay algo que nadie sabe, ni siquiera don Santiago, algo que ocurrió hace muchos años, antes de que él naciera, y ese algo cambia todo. Las palabras de Encarnación flotaron en el aire de la biblioteca como fantasmas del pasado, reclamando su lugar en el presente. Doña Leonor sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la manera en que la empleada había dicho aquellas últimas palabras, una gravedad que sugería secretos enterrados mucho más profundos que una simple indiscreción. La señora de la casa se sentó frente a Encarnación y la miró directamente a los ojos. Cuéntame todo, desde el principio. Encarnación respiró profundo, como si estuviera reuniendo fuerzas para desenterrar recuerdos que había mantenido sepultados durante décadas. Cuando comenzó a hablar, su voz era apenas un susurro, pero cada palabra cayó como una piedra en el estanque quieto de la noche. Cuando llegué a esta hacienda tenía 16 años. Era huérfana, sin familia, sin referencias, pero don Rodrigo, su difunto esposo, me contrató de todas formas. Me dijo que veía algo en mí, algo que le recordaba a alguien. Durante años trabajé aquí, invisible, agradecida de tener un techo y comida, y entonces, cuando tenía 20 años, ocurrió algo que cambió mi vida para siempre. ¿Qué ocurrió? Don Rodrigo comenzó a prestarme atención. Al principio era sutil, una mirada prolongada, una palabra amable. Yo era joven entonces, señora, y él era un hombre guapo, poderoso. Me sentía halagada, confundida, y entonces, una noche de invierno, él vino a mi cuarto, me dijo que siempre me había deseado, que yo era especial, y yo no supe negarme. ¿Cómo podía? Él era mi patrón, el dueño de todo lo que yo conocía. Doña Leonor sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Don Rodrigo, su esposo, el padre de Santiago, continúa, logró decir con voz estrangulada. La relación duró 3 años. Él venía a mi cuarto cuando usted estaba durmiendo, cuando viajaba a la ciudad. Me hablaba de su vida,
de sus problemas, de cosas que nunca compartiría con nadie más. Y yo me enamoré de él, señora. Sé que fue una locura, que era imposible, pero mi corazón no escuchaba a la razón. Pensé que quizás, algún día, él me reconocería abiertamente, pero entonces usted quedó embarazada de don Santiago, y todo cambió. ¿Qué cambió? Don Rodrigo se alejó de mí, me dijo que debía concentrarse en su familia legítima, en el heredero que estaba por nacer. Me prometió que siempre me cuidaría, que nunca me echaría de la hacienda, pero que nuestra relación debía terminar. Y así fue, se acabó de un día para otro, como si nunca hubiera existido, y yo volví a ser invisible. Doña Leonor se cubrió el rostro con las manos. Todos esos años creyendo que su matrimonio era sólido, que Rodrigo la amaba, que eran una familia respetable, y todo ese tiempo, él había tenido una amante bajo su propio techo. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó finalmente. Porque hay algo más, señora, algo que necesita saber antes de que el doctor Herrera examine más profundamente mi embarazo. Yo no debería poder tener hijos. Que, cuando tenía 23 años, poco después de que don Rodrigo terminara nuestra relación, me enfermé gravemente. El médico de entonces, el viejo doctor Salazar, me dijo que una infección había dañado mi matriz. Me aseguró que nunca podría concebir, y durante todos estos años, he vivido con esa certeza. Por eso, cuando descubrí que estaba embarazada, no podía creerlo. Era imposible, y sin embargo, aquí estoy. Doña Leonor se puso de pie bruscamente y caminó hacia la ventana. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando piezas, buscando explicaciones. Si Encarnación había sido estéril durante décadas, ¿cómo era posible que ahora estuviera embarazada? ¿Y por qué el doctor Herrera no había detectado algo inusual en sus exámenes? Necesito hablar con el doctor, dijo doña Leonor. Inmediatamente, el doctor Herrera fue convocado a la hacienda aquella misma noche. Llegó pasada la medianoche, con su maletín médico y expresión preocupada. Doña Leonor lo esperaba en la biblioteca junto con Encarnación. Cuando el médico escuchó la historia completa, su rostro se transformó. La fascinación profesional dio paso a una alarma creciente. Si lo que dice es cierto, dijo el doctor lentamente, entonces necesito realizar un examen mucho más exhaustivo. Hay algo que no estamos viendo, algo que explica esta anomalía. El tercer examen se realizó al amanecer. Esta vez, el doctor Herrera trajo instrumentos que nunca antes había usado en la hacienda, especulums, forceps de exploración, incluso un primitivo estetoscopio fetal que había adquirido recientemente de un colega en Madrid. Encarnación se sometió a todo con paciencia estoica, mientras doña Leonor observaba desde una esquina de la habitación, con el rostro pálido y las manos entrelazadas. El examen duró más de una hora. Cuando finalmente terminó, el doctor Herrera se apartó con expresión grave, se lavó las manos en una palangana y luego se volvió hacia las dos mujeres. Necesito que ambas se sienten, dijo, lo que voy a decir cambiará todo. ¿Te sorprendió esto? Comenta sorprendido y suscríbete para la segunda vuelta de la historia. Doña Leonor y Encarnación obedecieron, sentándose una al lado de la otra en la cama estrecha. El doctor se acercó y las miró a ambas con expresión compasiva. Encarnación, tú no estás embarazada. El silencio que siguió fue absoluto. Encarnación lo miró sin comprender. Pero los síntomas, mi vientre, todo es real, continuó el doctor. Los síntomas son reales, el crecimiento abdominal es real, pero no es un embarazo, es un tumor grande que está creciendo en tu matriz, probablemente desarrollado a partir del tejido cicatricial de aquella infección que tuviste hace décadas. Se llama un mioma, y en casos raros, puede crecer hasta simular un embarazo. Encarnación comenzó a temblar, sus ojos se llenaron de lágrimas. No puede ser, yo sentí vida. Lo que sentiste fueron los movimientos del tumor contra tus órganos internos. Es común en casos como este. El cuerpo interpreta esas sensaciones como movimiento fetal, especialmente si la mujer desea fervientemente estar embarazada. Doña Leonor se puso de pie lentamente. Está diciendo que todo este escándalo,
¿Todas estas acusaciones se basaron en un error médico? No exactamente, respondió el doctor con cuidado. Encarnación no estaba mintiendo conscientemente. Ella realmente creía que estaba embarazada, y dado su historial, dado lo que ocurrió con don Santiago, es comprensible que su mente interpretara los síntomas de esa manera. Encarnación se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. Todos los planes, todas las esperanzas, toda la dignidad que finalmente había encontrado, todo se desmoronaba en un instante. No había bebé, no había futuro, solo había un tumor creciendo dentro de ella, una cruel parodia de la vida que había anhelado. Doña Leonor se sentó nuevamente, y, para sorpresa de todos, tomó la mano de Encarnación entre las suyas. Doctor, ¿qué tan grave es este tumor? Necesitaré realizar más pruebas, pero basándome en lo que he visto, es considerable. Si no se trata, podría poner en peligro su vida. ¿Se puede tratar? Sí, pero requeriría cirugía, una operación delicada que tendría que realizarse en un hospital de la ciudad. Es riesgosa, especialmente para una mujer de su edad, pero es su única opción. Doña Leonor asintió lentamente. Entonces lo haremos. Encarnación irá al mejor hospital que podamos encontrar, y pagaremos todos los gastos. Encarnación levantó la vista, con el rostro surcado de lágrimas. ¿Por qué? Ya no hay beber, ya no hay razón para que me ayude, porque lo que mi esposo te hizo fue terrible, porque mi hijo te usó sin pensar en las consecuencias, y porque, a pesar de todo, has sido leal a esta familia durante casi 40 años. Mereces algo mejor que morir en silencio. La noticia se difundió por la hacienda Montecristo como el viento de otoño que arrastraba las hojas secas por los caminos. No había embarazo. La empleada de 55 años no esperaba un hijo del joven heredero. Todo había sido un error médico, una cruel coincidencia de síntomas y circunstancias que habían convergido para crear la ilusión perfecta de una gestación imposible. Los sirvientes que habían especulado en susurros ahora guardaban silencio incómodo. Algunos sentían alivio, otros decepción, pero todos comprendían que lo que había ocurrido era una tragedia de proporciones inesperadas. Santiago recibió la noticia en su habitación, donde se había encerrado desde la confrontación con su madre. Cuando doña Leonor le explicó la verdad, el joven heredero experimentó una mezcla contradictoria de emociones. Por un lado, un alivio inmenso, no había criatura, no había escándalo permanente, no había consecuencias legales que lo ataran de por vida a un error cometido en estado de ebriedad. Pero por otro lado, una culpa profunda y corrosiva. Había usado a una mujer vulnerable, la había ignorado cuando ella le pidió ayuda, y ahora esa misma mujer enfrentaba una operación peligrosa por un tumor que podría matarla. ¿Qué debo hacer, madre?, preguntó, y por primera vez en su vida adulta, su voz sonaba como la de un niño perdido. Doña Leonor lo miró con expresión severa pero no carente de compasión. Debes aprender de esto, Santiago, debes entender que tus acciones tienen consecuencias, incluso cuando no hay un hijo de por medio. Usaste tu posición de poder para aprovechar a una mujer que no podía negarse. Eso nunca está bien, sin importar las circunstancias. Lo sé, Dios, lo sé. Cada vez que cierro los ojos veo su cara cuando le entregué esa carta sin leer. Veo el dolor que causé. Entonces haz algo al respecto. Encarnación necesitará cuidados después de la operación. Necesitará saber que no la hemos abandonado. Puedes empezar por visitarla, por pedirle perdón de verdad. Santiago asintió lentamente. Era lo mínimo que podía hacer, aunque sabía que ninguna disculpa borraría lo que había ocurrido. 3 días después, Encarnación fue trasladada al Hospital de Santa María en la ciudad capital. Era un edificio de piedra gris con amplios ventanales y jardines cuidados, donde los mejores médicos de la región practicaban su arte. Doña Leonor había arreglado todo personalmente: una habitación privada, los servicios del cirujano más experimentado, y una enfermera dedicada que atendería a la paciente día y noche. El costo era considerable, pero la señora de la hacienda no pestañeó al firmar los documentos de pago. El doctor Herrera acompañó a Encarnación durante todo el viaje y estuvo presente cuando el cirujano, el doctor Mariano Castillo, realizó su propia evaluación.
El doctor Castillo era un hombre de 45 años, con bigote espeso y manos firmes, que había estudiado en París y había visto casos médicos que desafiaban la imaginación. Después de examinar a Encarnación, convocó a doña Leonor y al doctor Herrera a su oficina. El tumor es grande, probablemente del tamaño de una cabeza de bebé, lo cual explica por qué todos creyeron que era un embarazo, explicó con tono profesional. Está adherido a la pared uterina y ha desplazado otros órganos. La operación será delicada. Necesitaré abrir el abdomen, extraer el tumor completo, y posiblemente remover el útero entero si hay daño extenso. ¿Cuáles son las posibilidades de supervivencia?, preguntó doña Leonor directamente. El doctor Castillo no endulzó sus palabras. A su edad, con un tumor de este tamaño, yo diría que tiene un 60% de probabilidades de sobrevivir a la operación en sí. Después, dependerá de cómo su cuerpo responda a la recuperación, si hay infecciones, si puede sanar adecuadamente. En total, le daría un 50% de probabilidades de vivir más de un año. Entonces debemos proceder lo antes posible. Estoy de acuerdo, programaré la cirugía para pasado mañana. Aquella noche, Santiago llegó al hospital. Había cabalgado durante horas para llegar a la ciudad, con el rostro cubierto de polvo del camino y el corazón pesado. Cuando entró en la habitación de Encarnación, la encontró sentada junto a la ventana, mirando el jardín bañado por la luz de la luna. Ella se volvió al escucharlo entrar, y sus ojos se encontraron. Don Santiago, dijo con voz débil, Encarnación, llora, he venido a pedirte perdón. El joven se acercó lentamente y se arrodilló frente a ella, un gesto que la dejó completamente atónita. Nunca, en todos sus años de servicio, había visto a un miembro de la familia Valcárcel arrodillarse ante nadie, y mucho menos ante una empleada. Lo que hice aquella noche fue imperdonable, continuó Santiago con voz quebrada. Usé tu vulnerabilidad, tu soledad. Actué como un cobarde cuando recibiste mi silencio en lugar de mi ayuda, y aunque no haya bebé, aunque todo esto haya sido un error médico, eso no cambia el hecho de que te lastimé profundamente. Lo siento con cada fibra de mi ser. Encarnación extendió una mano temblorosa y la posó sobre la cabeza inclinada del joven. Te perdono, dijo suavemente, porque guardar rencor ahora, cuando no sé si sobreviviré a esta operación, sería una pérdida de tiempo, y porque, a pesar de todo, aquella noche me hiciste sentir vista. Fue doloroso, fue equivocado, pero durante un momento, alguien me miró realmente, y eso es más de lo que tuve durante décadas. Santiago levantó la vista, con lágrimas rodando por sus mejillas. Sobrevivirás, debes sobrevivir, y cuando lo hagas, te prometo que cuidaré de ti. Tendrás una casa propia, una pensión, todo lo que necesites para vivir con dignidad. Eres amable, don Santiago, demasiado amable para alguien como yo. No, soy justo. Finalmente estoy tratando de ser justo. La operación se realizó 2 días después, al amanecer. El doctor Castillo y su equipo trabajaron durante casi 5 horas, con el doctor Herrera observando desde un rincón del quirófano. La técnica era impresionante. Incisiones precisas, ligaduras cuidadosas, la extracción metódica de un tumor que efectivamente tenía el tamaño de una cabeza de bebé y estaba enredado con los tejidos circundantes de manera alarmante. Cuando finalmente lo removieron, el doctor Castillo lo colocó en una bandeja metálica y todos en la sala pudieron verlo, una masa irregular, de color rojizo y gris, que había imitado tan perfectamente una gestación. Extraordinario, murmuró el doctor Herrera. Jamás había visto algo así. Encarnación sobrevivió a la operación. Cuando despertó de la anestesia, horas más tarde, encontró a doña Leonor sentada junto a su cama, sosteniéndole la mano. La señora de la hacienda había permanecido en el hospital todo el día, esperando noticias, rezando silenciosamente, aunque no era mujer particularmente religiosa. ¿Estoy viva?, susurró Encarnación con voz ronca. Sí, estás viva, y el tumor se fue. El doctor dice que tu recuperación será larga, pero que has superado lo peor. Las lágrimas rodaron por el rostro de Encarnación. No eran lágrimas de tristeza por el hijo que nunca existió,
sino de alivio por la segunda oportunidad que la vida le estaba ofreciendo. Gracias, señora, gracias por todo. Doña Leonor apretó su mano con suavidad. Agradéceme cuando estés completamente recuperada y viviendo en tu propia casa. Entonces, habremos cumplido lo que debíamos haber hecho hace décadas. Durante las semanas siguientes, mientras Encarnación se recuperaba lentamente en el hospital, muchas cosas cambiaron en la hacienda Montecristo. Santiago comenzó a involucrarse más activamente en la administración de la propiedad, tomando decisiones con mayor responsabilidad y madurez. El escándalo que había amenazado con destruir a la familia nunca llegó a difundirse públicamente, gracias a la discreción del personal y a la rapidez con que se había descubierto la verdad médica. Pero dentro de los muros de la Casa Grande, todos habían aprendido lecciones importantes sobre poder, responsabilidad y la dignidad que toda persona merece, sin importar su posición social. El invierno llegó a la región con sus vientos fríos y cielos plomizos, cubriendo los viñedos de la hacienda Montecristo con una capa de escarcha que brillaba bajo el sol matutino. Era diciembre de 1878, 3 meses después de la operación de Encarnación, y la vida en la Casa Grande había encontrado un nuevo equilibrio. No era el equilibrio anterior, ese orden perfecto basado en jerarquías rígidas y secretos enterrados, sino algo diferente, una armonía más honesta, construida sobre verdades difíciles y reconciliaciones dolorosas. Encarnación había regresado del hospital 2 semanas atrás. Ya no vivía en su pequeño cuarto del ala de servicio, sino en una casita independiente, construida expresamente para ella en los terrenos de la hacienda, a suficiente distancia de la Casa Grande para garantizar privacidad, pero lo bastante cerca como para recibir atención médica si la necesitaba. Era una construcción sencilla pero digna. 2 habitaciones, una cocina con estufa moderna, ventanas amplias que dejaban entrar la luz del sol, y un pequeño jardín donde podría cultivar flores cuando llegara la primavera. La primera vez que Encarnación entró en su nueva casa, se detuvo en el umbral y lloró. No eran lágrimas de tristeza, sino de asombro incrédulo. Después de casi 40 años durmiendo en cuartos compartidos o habitaciones diminutas sin calefacción adecuada, tener un espacio propio parecía un sueño. Doña Leonor la había acompañado en aquella primera visita, junto con Remedios y el viejo mayordomo Esteban. «Es tuya», dijo doña Leonor simplemente, «y la pensión mensual que recibirás te permitir comprar lo que necesites sin depender de nadie». Encarnación se volvió hacia su antigua patrona, ahora benefactora, con expresión de gratitud profunda. «No tengo palabras para agradecerle, señora». «No necesitas palabras, necesitas vivir. Eso es todo lo que pido, que vivas el tiempo que te quede con dignidad y paz». Pero la transformación no se limitaba a la situación de Encarnación. Santiago también había cambiado de maneras que sorprendían a quienes lo conocían. El joven heredero había dedicado los últimos meses a estudiar seriamente la administración de la hacienda, trabajando junto a su madre para comprender cada aspecto del negocio, desde la producción de vino hasta el manejo del personal, desde las finanzas hasta las relaciones con los comerciantes. Ya no era el muchacho despreocupado que regresaba de Madrid con historias de fiestas y juergas. Era un hombre que comenzaba a entender el peso de la responsabilidad que un día heredaría. Una tarde de diciembre, Santiago visitó la casita de Encarnación llevando una canasta con provisiones, pan fresco, queso, miel, y una botella de vino de la mejor añada de la hacienda. Encarnación lo recibió con una mezcla de timidez y calidez, invitándolo a sentarse junto a la estufa donde el fuego crepitaba alegremente. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Santiago mientras colocaba la canasta sobre la mesa. «Mejor cada día. El doctor Herrera vino a visitarme ayer y dice que mi recuperación es sorprendente para alguien de mi edad. El cuerpo es resistente cuando tiene razones para seguir viviendo. Me alegra escucharlo. Y quería preguntarte algo, si me lo permites». «Por supuesto». Santiago se sentó en una silla de madera, con las manos sobre las rodillas, buscando las palabras correctas. «Aquella historia que le contaste a mi madre, sobre tu relación con mi padre, ¿era verdad? No dudo de ti, pero necesito saberlo. Necesito entender quién era realmente mi padre».
Encarnación lo miró con expresión compasiva. Había esperado esta pregunta desde hace tiempo. ¿Era verdad, don Santiago? Tu padre fue amable conmigo durante un tiempo, y luego, cuando te convirtió en su prioridad, se alejó. No lo culpo. Yo era joven e ingenua, y él era un hombre con deberes hacia su familia legítima. Pero sí, hubo algo entre nosotros, algo que duró 3 años y que luego se desvaneció como el rocío al amanecer. Lo amaste, con todo mi corazón, y cuando terminó, una parte de mí murió. Me volví esa mujer invisible que conoces, que vive en las sombras y no espera nada de nadie, hasta que aquella noche de junio, cuando tú entraste a la cocina y me miraste realmente, sentí que volvía a existir. Fue confuso y doloroso, pero también fue despertar después de décadas de sueño. Santiago cerró los ojos brevemente, procesando aquellas palabras. Lamento haber sido parte de tu dolor, pero también estoy agradecido de que hayas sobrevivido, de que estés aquí, en esta casa que mereces, viviendo la vida que deberías haber tenido siempre. Yo también estoy agradecida. Por primera vez en mi vida, no soy invisible, y aunque no haya bebé, aunque todo haya sido un error médico terrible, ese error me trajo algo que nunca tuve, reconocimiento. Los dos permanecieron en silencio durante varios minutos, escuchando el crepitar del fuego y el viento invernal que golpeaba contra las ventanas. Era un momento de paz extraña, construida sobre las ruinas de malentendidos y tragedias, pero paz al fin y al cabo. Mientras tanto, en la casa grande, doña Leonor enfrentaba sus propios ajustes emocionales. El descubrimiento de la infidelidad de su difunto esposo la había golpeado duramente, obligándola a reexaminar recuerdos que había considerado sagrados. Las noches en que Rodrigo llegaba tarde, las excusas sobre trabajo en el estudio, las miradas distraídas durante la cena. Todo adquiría un nuevo significado a la luz de la revelación de Encarnación. Se sentía traicionada, pero también extrañamente liberada. Ya no tenía que mantener la imagen perfecta de un matrimonio ideal. Podía aceptar que su vida había sido más complicada de lo que parecía, y que eso estaba bien. Una tarde, doña Leonor invitó a Encarnación a tomar té en la casa grande. Era un gesto simbólico. La antigua empleada, ahora residente independiente, sentada como invitada en el salón principal donde antes solo había entrado para limpiar. Remedios sirvió el té con expresión indescifrable, aunque luego confesaría a Esteban que le parecía apropiado que las cosas hubieran cambiado de esa manera. Quiero hacerte una pregunta personal, dijo doña Leonor mientras sorbía su té. ¿Cuándo descubriste que no había bebé, que todo era un tumor? ¿Sentiste alivio o decepción? Encarnación pensó cuidadosamente antes de responder. Ambas cosas. Decepción porque había construido toda una vida imaginaria alrededor de esa criatura que nunca existió. Alivio porque, honestamente, no sabía cómo iba a criar a un hijo a mi edad, con mi situación. Y ahora, mirando atrás, creo que lo que realmente anhelaba no era un bebé, sino ser vista. Y eso lo conseguí, aunque de la manera más dolorosa posible. Todos queremos ser vistos, reflexionó doña Leonor. Incluso yo, con toda mi posición y poder, a veces me siento invisible. Mi esposo me veía como la administradora de su casa, pero no como la mujer que amaba. Santiago me ve como su madre, pero rara vez como una persona con sueños propios. Es la condición humana, supongo. Quizás por eso es tan importante que nos veamos unos a otros realmente, no los roles que desempeñamos, sino las personas que somos debajo. Las dos mujeres brindaron con sus tazas de té, un gesto simple que sellaba un entendimiento mutuo nacido del sufrimiento compartido. En Nochebuena, la Hacienda Montecristo organizó una cena inusual. Doña Leonor había decidido invitar no solo a la familia extendida y amigos cercanos, sino también al personal de servicio, incluyendo a Encarnación. Era algo sin precedentes, empleados y patrones sentados a la misma mesa, compartiendo la misma comida. Algunos invitados miraron con desaprobación, pero doña Leonor no se inmutó. Había aprendido que las jerarquías sociales, aunque reales, no eran excusas para la crueldad o el olvido. Durante la cena, Santiago se puso de pie y levantó su copa. Quiero hacer un brindis, anunció, por la honestidad,
por la redención, y por todos aquellos a quienes no hemos visto realmente, pero que merecen ser vistos. Todos levantaron sus copas, y en aquel momento, bajo la luz cálida de las velas y el murmullo de conversaciones, la hacienda Montecristo se sintió menos como una fortaleza de privilegios y más como un hogar donde las personas, con todas sus imperfecciones, intentaban hacer las cosas un poco mejor. La primavera de 1879 llegó con una explosión de color y vida a la hacienda Montecristo. Los viñedos brotaron con vigor renovado, las flores silvestres cubrieron los campos, y los pájaros regresaron de sus migraciones invernales llenando el aire con sus cantos. Era como si la naturaleza misma celebrara el cambio que había ocurrido en aquella propiedad. El paso de viejas sombras a una luz más honesta, aunque imperfecta. Encarnación había florecido en su casita. Su salud, aunque frágil, era estable bajo el cuidado constante del doctor Herrera. Pasaba los días cultivando su jardín, leyendo libros que Santiago le traía de la biblioteca de la Casa Grande, y ocasionalmente recibiendo visitas de Remedios o de doña Leonor. Era una existencia tranquila, casi idílica, tan diferente de los años de trabajo silencioso que le había precedido que a veces Encarnación se pellizcaba para asegurarse de que no estaba soñando, pero había algo que la inquietaba, un peso en el corazón que no podía ignorar por más tiempo. Era un secreto final, algo que ni siquiera había compartido con doña Leonor durante sus conversaciones más íntimas, y mientras la primavera avanzaba y sentía como su cuerpo se debilitaba sutilmente día tras día, Encarnación supo que debía revelar esa última verdad antes de que fuera demasiado tarde. Una tarde de abril, envió un mensaje a la Casa Grande pidiendo que doña Leonor y Santiago vinieran a visitarla. Era urgente, decía la nota. Ambos llegaron al atardecer, con el sol hundiéndose en el horizonte y pintando el cielo de naranjas y púrpuras. Encontraron a Encarnación sentada en su jardín, envuelta en un chal de lana, con un sobre amarillento entre las manos. Gracias por venir, dijo con voz débil. Hay algo que deben saber, algo que he guardado durante casi 40 años y que ya no puedo seguir ocultando. Doña Leonor y Santiago intercambiaron miradas preocupadas y se sentaron en las sillas de jardín que Encarnación había preparado. ¿De qué se trata?, preguntó doña Leonor. Encarnación les entregó el sobre. Era viejo, con los bordes deshilachados por el tiempo, y estaba sellado con lacre rojo que se había agrietado. Doña Leonor lo abrió con cuidado y extrajo una carta escrita en tinta descolorida. A medida que leía, su rostro palidecía progresivamente. Cuando terminó, pasó la carta a Santiago sin decir palabra. La carta estaba fechada el 15 de marzo de 1842, 37 años atrás, y estaba firmada por don Rodrigo de Valcárcel. En ella, el difunto patrón de la hacienda confesaba algo extraordinario. Encarnación no era simplemente una empleada huérfana contratada por caridad. Era su hija ilegítima, producto de una relación que había tenido con una mujer del pueblo antes de casarse con doña Leonor. La madre de Encarnación había muerto en el parto, y Rodrigo, incapaz de reconocer públicamente a la niña pero tampoco dispuesto a abandonarla, la había criado en secreto bajo el pretexto de contratarla como empleada cuando tuviera edad suficiente. La carta explicaba que Rodrigo había mantenido este secreto toda su vida, sintiéndose culpable por no poder darle a Encarnación el apellido y la posición que le correspondían como su hija. Santiago terminó de leer y dejó caer la carta sobre su regazo. Su rostro mostraba una mezcla de shock, incredulidad y algo más, la comprensión súbita de una verdad que cambiaba todo lo que había creído saber sobre su familia. Entonces tú eres, comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Soy tu media hermana, completó Encarnación con voz temblorosa. Cuando tu padre comenzó esa relación conmigo cuando yo tenía 20 años, él no sabía que yo era su hija. Yo tampoco lo sabía. Mi madre nunca me lo dijo antes de morir, y durante años viví sin conocer mi verdadera identidad. Pero entonces, una noche, casi 3 años después de que nuestra relación hubiera terminado, tu padre vino a mi cuarto completamente ebrio. Estaba atormentado por algo, y me lo confesó todo. Me dio esta carta y me rogó que la guardara en secreto, que nunca se la mostrara a nadie mientras él viviera.
Doña Leonor se había puesto de pie y caminaba de un lado a otro del jardín, tratando de procesar la información. Todos aquellos años, había compartido su hogar con la hija secreta de su esposo, y peor aún, su esposo había tenido una relación íntima con su propia hija sin saberlo, un error terrible nacido de secretos y mentiras. Dios mío, susurró, esto es una tragedia griega, lo sé, dijo Encarnación con lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando tu padre me reveló la verdad, quise morir. Sentí que había cometido el pecado más terrible imaginable. Aunque ninguno de los dos lo supiera en ese momento, él también quedó destrozado. Nunca volvió a tocarme, nunca volvió a mirarme realmente, y yo me convertí en esa sombra que conocieron, tratando de desaparecer porque existir era demasiado doloroso. Santiago se levantó bruscamente y caminó hacia Encarnación. Para sorpresa de ella, se arrodilló frente a su silla y tomó sus manos arrugadas entre las suyas. Entonces aquella noche de junio, cuando yo te toqué, no sabía que eras mi tía, tú sí lo sabías. Encarnación asintió miserablemente. Sí, y no pude detenerlo, porque durante un momento, alguien me estaba viendo como había querido ser vista toda mi vida, no como una sombra, no como un error, sino como una mujer digna de atención. Sé que estuvo mal, sé que debí haberte detenido, pero era tan parecido a tu padre en ese momento, tan amable y atento, que me perdí en el recuerdo de cuando él me hacía sentir especial antes de que todo se derrumbara. Encarnación, dijo Santiago con voz quebrada, los secretos de mi padre nos destruyeron a todos. Doña Leonor regresó y se sentó nuevamente. Su rostro mostraba años de edad que no tenía, líneas de sufrimiento grabadas por el peso de demasiadas verdades difíciles. ¿Por qué nos cuentas esto ahora?, preguntó finalmente. Porque el doctor Herrera me ha dicho que el cáncer ha regresado. Pequeños tumores que no pudieron detectar durante la operación están creciendo ahora en otros órganos. Me quedan quizás 6 meses, quizás menos. Y no quiero morir llevándome este secreto. Ustedes merecen conocer la verdad completa sobre su familia, sobre quién era don Rodrigo, sobre quién soy yo. El silencio que siguió fue profundo y doloroso. Los tres permanecieron en el jardín mientras la noche caía completamente, envueltos en sus propios pensamientos. Finalmente, fue doña Leonor quien habló. Encarnación, o debería decir, hermana de mi difunto esposo, tía de mi hijo, no sé cómo llamarte ahora, pero si sé esto, has sufrido más que nadie en esta historia. Has cargado con el peso de secretos que no eran tuyos, has vivido en las sombras cuando deberías haber estado en la luz, y aunque no puedo deshacer el pasado, puedo asegurarme de que tus últimos meses sean diferentes. ¿Qué quiere decir? Quiero que te mudes a la casa grande, no como empleada, sino como miembro de la familia. Tendrás una habitación en el ala principal, cenarás con nosotros, recibirás visitas como cualquier señora respetable, y cuando llegue tu momento, serás enterrada en el panteón familiar, junto a Rodrigo, con tu verdadero nombre grabado en la lápida. Encarnación comenzó a llorar desconsoladamente, décadas de dolor y soledad brotando finalmente en lágrimas que no había permitido derramar. No merezco tanta bondad. Si la mereces, insistió Santiago, la has merecido toda tu vida. Y así, en los últimos meses de su vida, Encarnación Domínguez de Valcárcel, porque así insistió doña Leonor en que fuera llamada, experimentó algo que nunca había conocido, familia verdadera. Vivió en la casa grande, participó en las comidas y conversaciones, recibió el cariño tardío de un sobrino y la aceptación compleja de una cuñada. Cuando murió tranquilamente en su sueño una noche de septiembre, rodeada de aquellos que finalmente la habían visto, su rostro mostraba paz. En su funeral, Santiago pronunció unas palabras que resonaron en los corazones de todos los presentes. Encarnación nos enseñó que nunca es tarde para ver a las personas que hemos ignorado, para reconocer las injusticias que hemos perpetuado y para intentar hacer las cosas mejor aunque imperfectamente. La hacienda Montecristo continuó, como siempre lo había hecho, pero algo había cambiado en su esencia. Ya no era simplemente una propiedad administrada con eficiencia fría, sino un lugar donde las personas aprendían lentamente a verse unos a otros más allá de los roles y las jerarquías, donde los secretos podían ser revelados y perdonados,
y donde incluso las tragedias más dolorosas podían transformarse en lecciones de humanidad compartida, y cuando los trabajadores pasaban junto al panteón familiar y veían el nombre Encarnación Domínguez de Valcárcel grabado en mármol blanco, recordaban a la mujer que había vivido 55 años en las sombras antes de encontrar, finalmente, su lugar en la luz.